A veces parece que vivimos en tiempos de desafíos e incertidumbres excepcionales. En ocasiones, la adversidad nos golpea y es difícil no sentirse abatido emocionalmente. A veces todo se vuelve tan oscuro y confuso que no vemos la salida. En esos momentos, cuando sobran las razones para el desánimo y la vida nos abruma, la filosofía estoica puede ser de gran ayuda. La vida no siempre nos sonríe, a veces se retuerce y nos golpea duro, dificultando la recuperación. Cuando nada sale bien y la estructura de nuestra vida se desmorona, no es raro que terminemos tocando fondo. Nos sentimos como si nos deslizáramos por un túnel sin salida, sin autoestima y sin esperanzas, convencidos de que no tenemos nada que perder ni ganar. No es una experiencia agradable, pero después de tocar fondo emocionalmente, debemos asegurarnos de no quedarnos atrapados en ese agujero para siempre. Justo en ese momento, cuando estamos más hundidos y destrozados, podemos utilizar esa experiencia para fortalecernos y crecer. Cuando tocamos fondo emocionalmente, tenemos dos opciones: quedarnos paralizados en ese agujero o comenzar el ascenso. Aunque parezca irracional, en ciertas circunstancias la perspectiva de quedarse abajo puede ser tentadora. Nos acostumbramos a todo, y estar en ese agujero, por oscuro y frío que sea, nos libera de la necesidad de luchar, permitiéndonos bajar las armas y rendirnos. De cierta manera, ese agujero se convierte en un respiro de todos los problemas que nos llevaron hasta allí, lo cual es un alivio. Por otro lado, el peso psicológico que cargamos también nos quita las fuerzas para subir y nos nubla la mente, impidiéndonos ver una salida, incluso si la tenemos justo delante. Sin embargo, quedarse en el fondo del pozo implica una muerte segura, metafórica y a veces literal. Por eso, tan pronto como reunimos un poco de fuerza, necesitamos comenzar la escalada. Si no sabemos nadar para mantenernos a flote, terminaremos tocando fondo. Aunque la sensación de ahogo no nos guste y no sepamos cuándo podremos salir, el fondo nos permitirá impulsarnos y emprender un viaje de autodescubrimiento y evolución personal. Podemos sacar algo bueno de esa terrible experiencia. Tocar fondo nos enseña que no somos inmunes a los golpes de la vida y nos permite comprender el alcance de nuestras decisiones. Nos ayuda a quitarnos la venda de los ojos y detectar las decisiones incorrectas que nos llevaron hasta ese punto. También nos ayuda a aceptar la responsabilidad por nuestras decisiones, dándonos cuenta de que quejarnos, buscar culpables o inventar excusas no tiene sentido. Descubrimos nuestros comportamientos desadaptativos y creencias irracionales. Tocar fondo puede ser extremadamente revelador. Desde ahí abajo, cuando no tenemos mucho más que perder, podemos ver la vida desde otra perspectiva, lo cual puede revelar todas las ideas irracionales y comportamientos disfuncionales que hemos mantenido. Lo interesante es que en el fondo del pozo, muchos de esos pensamientos y creencias pierden su poder, permitiéndonos comprender que tocar fondo no solo era inevitable, sino necesario para reiniciar y deshacernos de esos patrones de pensamiento malsanos. Comenzamos a cuestionarlo todo, incluyendo nuestras decisiones, motivaciones y creencias, así como las de los demás. Adquirimos una mayor madurez que nos permite ver el mundo de manera más objetiva. Esa nueva perspectiva nos ayuda a orientarnos en el mejor camino. Tocar fondo es un golpe de realidad que nos lleva a replantearnos todo lo que habíamos dado por sentado, un ejercicio que puede abrirnos puertas insospechadas. Ganamos en humildad y compasión. Muchas veces, cuando tocamos fondo, logramos desarrollar una actitud desapegada hacia nosotros mismos. Eso significa que podemos vernos con más compasión, lo cual no implica sentir pena por nosotros, sino ser conscientes de que necesitamos cuidarnos y querernos. Tocar fondo también nos permite desarrollar una actitud más humilde ante la vida, calmando el ego y valorando las cosas más sencillas de la vida, de manera que cuando logremos salir de ese agujero, seremos felices con mucho menos. Aprendemos a dejar ir todo lo que nos daña. No hay nada como tocar fondo para aprender a soltar lo que no vale la pena o nos hace daño, ya sean ideas, proyectos o incluso personas. Lo que en un primer momento puede parecer un vaciamiento interior, en realidad es un ejercicio imprescindible para deshacernos de todas aquellas cosas que nos condujeron a ese estado. Dejamos ir lo que nos daña para dejar llegar lo que nos sanará. Por último, pero no menos importante, tocar fondo nos ayudará a encontrar nuestra verdadera fuerza interior. Se convertirá en una experiencia de empoderamiento que nos acompañará toda la vida, ayudándonos a poner todos los problemas en perspectiva y confiando más en nuestra capacidad para salir adelante.
Tocar fondo y ser capaces de salir del pozo nos demostrará nuestra capacidad de resistencia, y esa es una experiencia que no se olvida. El dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional, dice una frase budista. No podemos evitar caer, pero podemos detener ese descenso hacia la depresión y comenzar la escalada. En cierto punto, debemos dejar de cavar para salir del agujero. El ascenso no siempre es fácil, será paso a paso, y puede haber momentos en los que necesitemos tomarnos un respiro o incluso descender un poco para tomar impulso. Lo importante es no cejar en el empeño ni caer en el rol de víctima impotente. Para ello, necesitamos empezar a enfocarnos en lo positivo, aunque sean pequeñas cosas. Mientras estábamos sumidos en la desgracia, muchas cosas positivas pasaron a nuestro alrededor, pero no fuimos capaces de verlas. Ahora necesitamos cambiarnos las gafas y mirar en esa dirección, solo necesitamos comenzar el ascenso, teniendo claro que la noche es más oscura justo antes del amanecer, y amanecer amanece siempre. Los filósofos estoicos delinearon una manera de ver la vida y afrontar el mundo, dejándonos valiosos consejos sobre cómo ajustar nuestra percepción en medio de la tormenta para evitar que nos arrastre y llevar una vida más plena. Fundado por Zenón de Sitio, el estoicismo surgió en un periodo histórico marcado por cambios profundos que generaron una gran inquietud tanto a nivel social como personal. Tras la muerte de Alejandro Magno, las polis griegas quedaron subsumidas en entidades políticas más grandes dirigidas por burócratas profesionales. Donde antes había hombres libres y ciudades-estado democráticas, ahora se erigían grandes imperios impersonalizados donde las personas eran meras piezas que debían obedecer órdenes. No fueron tiempos fáciles, pero dentro de esa era de desesperación existencial, el estoicismo floreció para convertirse en una filosofía que promovía la autosuficiencia, la calma y casi una indiferencia hacia el dolor o la pobreza. Esa actitud ante la vida, promovida por la filosofía estoica, conduce a la eudaimonía, o sea, a un estado de felicidad ecuánime. Un poco por las coincidencias en los periodos históricos y otro poco por sus valiosos mensajes. Hoy la filosofía estoica resuena como nunca y su sabiduría sigue siendo de plena actualidad para encontrar la fuerza cuando todo parece ir mal. Los estoicos nos enseñan que las cosas externas e inamovibles no tocan el alma, nuestra angustia proviene del pensamiento que las acompaña, decía Marco Aurelio. El estoicismo nos ayuda a desarrollar la relación correcta con los eventos, enseñándonos a diferenciar lo que podemos controlar de las situaciones que escapan de nuestro control. Los contemporáneos de Zenón no pudieron controlar los cambios sociales, pero como explicara Marco Aurelio, muchos sucesos son externos e inamovibles, y como tal, no debemos dejar que toquen nuestra alma, causando un sufrimiento inútil. Cuando nos preocupamos innecesariamente por eventos que escapan de nuestro control, gastamos una energía preciosa que podríamos destinar a aquellas cosas que realmente podemos controlar y que pueden aportar más satisfacción a nuestras vidas. Por tanto, debemos darnos cuenta de que gran parte de la angustia no proviene de los eventos externos, sino de nuestra interpretación de ellos. Como dijera Epicteto, no hay más que una forma de tranquilidad mental y felicidad, y consiste en no tomarse a pecho las cosas externas. Sufrimos más a menudo en la imaginación que en la realidad, decía Séneca. Muchas veces caemos en la trampa de los eventos externos e inamovibles a los que hacía referencia Marco Aurelio. Nuestro pensamiento catastrófico se pone en marcha y exageramos los resultados, imaginando lo peor. Mientras salimos a correr o vamos de camino al trabajo, un meteorito puede golpearnos. Es una posibilidad tan remota que normalmente no pensamos en ella. Las personas catastróficas, en cambio, sí lo hacen. Dedican gran parte de su día a imaginar las peores calamidades, dibujando un escenario postapocalíptico. Lo cierto es que todos, de vez en cuando, ponemos en práctica un pensamiento catastrófico que nos sume en un océano de posibilidades tan aterradoras como improbables. Es lo que hacemos cuando comenzamos con mal pie la jornada y pensamos automáticamente que se nos ha arruinado el día. Sin embargo, cuando esa forma de pensar se convierte en la norma, tendremos un problema y es probable que terminemos sufriendo ansiedad o depresión. El pensamiento catastrófico, o catastrofismo, es un sesgo cognitivo que nos lleva a imaginar los peores escenarios posibles. Alimenta creencias irracionales que afectan nuestras actitudes, comportamientos y decisiones. Cuando el catastrofismo se convierte en un hábito, alimenta una idea irracional, la creencia de que lo peor es probable y que, si ocurre, no podremos afrontarlo. Esta creencia irracional nos conduce a imaginar desastres, aunque no tengamos motivos razonables para hacerlo.
En estos casos, el catastrofismo se convierte en un estilo de afrontamiento desadaptativo que nos causa más daño que bien. Para combatir el catastrofismo, debemos detectar estos pensamientos e intentar reemplazarlos por otros más realistas. No se trata de minimizar sus consecuencias ni caer en el optimismo tóxico, ya que el peligro es real. Simplemente necesitamos aprender a ver los contratiempos como simples molestias, no como catástrofes. Teniendo presente siempre que si las cosas realmente van mal, debemos darnos cuenta a tiempo y buscar soluciones. La filosofía estoica no se centra en decirnos qué hacer, sino en enseñarnos a vivir. La práctica del estoicismo no implica renunciar a la acción. Al contrario, implica centrarnos en nuestro desarrollo personal y actuar según nuestros principios, independientemente de las consecuencias. Los estoicos nos animan a comprender y usar nuestro poder para cambiar lo que puede ser cambiado y, si no se puede cambiar, a practicar la aceptación. El estoicismo nos enseña a vivir una vida más equilibrada y minimalista. Se centra en la acción, pero también en la aceptación de lo que no podemos controlar. Es un recordatorio de que las quejas y los lamentos son inútiles. En lugar de quejarnos por lo que no podemos cambiar, podemos centrarnos en lo que está en nuestras manos y en cómo nos afecta. En este sentido, los estoicos nos animan a practicar la gratitud y la generosidad. El propio Marco Aurelio practicaba la gratitud todas las noches, agradeciendo por todo lo bueno que había sucedido durante el día, aunque fueran cosas pequeñas. Practicar la gratitud no solo nos ayuda a sentirnos mejor emocionalmente, sino que también nos ayuda a superar los traumas y a fomentar la resiliencia. En resumen, la filosofía estoica nos enseña a mirar cara a cara la adversidad, aprender de ella, asumir la responsabilidad por nuestro propio crecimiento y seguir adelante. Nos insta a ser conscientes de lo que podemos controlar y a aceptar lo que no podemos cambiar, a vivir una vida más equilibrada y a centrarnos en nuestro desarrollo personal. Nos recuerda que las quejas y los lamentos son inútiles y que, en cambio, debemos practicar la gratitud y la generosidad. Es una filosofía que nos ayuda a encontrar la fuerza cuando todo parece ir mal y a vivir una vida más plena y satisfactoria. Suscríbete y dale a la campanita para que no te pierdas de ninguno de estos aprendizajes.